Un saludo muy especial a todos en este día, en este tiempo. Seguimos estudiando acerca de la palabra de Dios. Estamos estudiando en el libro de los Efesios. Estamos en el capítulo 4 ahora. Hemos avanzado ya en este libro, en el capítulo 4. Estamos estudiando acerca de bendiciones espirituales. Y hoy vamos a hablar de una que es muy especial a grandes rasgos, porque vamos a hablar del nuevo hombre en las Escrituras. En Efesios capítulo 4, en el versículo 23 en adelante dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Las palabras que encontramos en estos versículos nos indican que hay una continuación. Desde el 17 en adelante, nosotros encontramos a Dios diciéndonos que no andemos conforme a los gentiles. O sea, que nos hace un punto de referencia de cómo no debemos vivir. Pero luego nos muestra de otra manera la forma en la que debemos vivir, conforme al Señor Jesucristo, quien nos ha enseñado y de quien hemos aprendido. En ese orden de ideas nos dice, entonces, despójense de todo lo terrenal o del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Sabemos que los deseos engañosos son las obras de la carne, como Gálatas 5, 19 al 21 lo dice, todo tipo de maldad, que el adulterio, que la fornicación, todas esas cosas hacen que el ser humano esté contaminado, preso, esclavo de todo eso. Y luego se nos dice que si en verdad hemos escuchado a Cristo, pues la manera de vivir es diferente, quitando ese viejo hombre. Y en el versículo 23 nos dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Sería como, no hay que vivir de esta manera, hay que vivir de acuerdo a lo que hemos aprendido de Cristo. Por tanto, nos despojamos del viejo hombre, dejamos de vivir así como vivíamos y hacemos algo más, hacemos algo adicional. Renovamos el espíritu de nuestra mente, cambiamos. Y esto aquí es muy importante porque tiene que ver con que lo que hay dentro es lo que va a salir. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión que de lo que hay en el corazón habla la boca. Si nosotros podemos renovar lo que hay internamente, de seguro vamos a ser capaces de ser diferentes afuera. La base de esto es el hecho de que ahora somos nuevos hombres o nuevas mujeres en Cristo Jesús, nuevas criaturas. Porque no se nos puede olvidar que Dios nos está diciendo que hagamos esto, pero no es meramente como hazlo tú a la manera tuya o mira a ver si eres capaz. Nos está diciendo Dios que hagamos esto porque ya somos personas nuevas también. Cuando Dios dice que nos despojemos del viejo hombre, es porque éste fue crucificado en el día del bautismo. Romanos 6, 3 y 4 lo dice. Y hay un pasaje que está en el libro de Gálatas donde habla del viejo hombre. Gálatas capítulo 5. Miren el versículo 24. Gálatas 5, 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, con todo tipo de maldad. Dice, han crucificado. Y el libro de Romanos, capítulo 6, dice que fuimos muertos con Cristo, y luego todo el capítulo explica que la idea de eso es para ya no servir más al pecado. Y, por ejemplo, cuando aquí está diciendo que nos vistamos del nuevo hombre, que renovemos nuestra mente, es parecido
a lo que dice el apóstol Pablo también en los Romanos. Porque en el libro de Romanos, cuando el apóstol explica que morimos con Cristo, miren el versículo, capítulo 6, miren el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 6, 6 de Romanos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La idea es que el cuerpo, que el viejo hombre, sea destruido. La vida pecaminosa, la maldad, sería como despójense del viejo hombre, terminen con las prácticas del viejo hombre, acaben con la práctica de aquellas cosas que nos gustaban cuando estábamos en el mundo, que nos tientan en alguna forma todavía. Despójense, quítenlas, dejen de practicarlas. Cuando fuimos crucificados con Cristo, la idea de eso es destruir la forma pecaminosa de vivir. En una palabra sencilla sería dejar de practicar eso, dejar de vivir de esa manera. El apóstol dice que necesitamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. En el libro de Romanos también, en el capítulo 12, cuando el apóstol nos indica que debemos ofrecerle a Dios un sacrificio vivo y santo, que es así la vida del nuevo hombre, la vida del creyente, de este hombre creado por segunda vez en Cristo. En Romanos 12, 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el versículo 1 dice que debemos presentarnos a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Es la misma idea que tenemos en Efesios. Dejen de vivir de esa manera antigua, vivan ahora como nuevas criaturas, y como nuevas criaturas lo que hacemos es vivir de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos enseña, porque no solamente hemos recibido el Espíritu Santo como sello, sino que también es aquel que nos guía. Cuando decimos que nos guía es porque Él nos dice a través del Nuevo Testamento qué hacer y qué no hacer. Puedo decir con toda confianza que el Espíritu Santo aquí en Efesios 4 es el que nos está diciendo que ya no andemos conforme a los gentiles, sino que andemos conforme al ejemplo de Jesús. Y nos está diciendo que si hemos aprendido de Él, entonces hay una manera nueva de vivir. Y nos está diciendo el Espíritu Santo, renuévense en el espíritu de su mente. Cambien su mente, una mente distinta. ¿Para qué necesitamos una mente distinta? Veámoslo en el mismo Efesios, en el versículo, capítulo 2, en el versículo 3. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Por eso es necesario renovar la mente, cambiar la mentalidad. Hay gente a la que se le dice, pero es que con esa mentalidad, pero es que con esa manera de pensar, ¿a dónde va a ir? Por lo regular lo que uno piensa es lo que luego ejecuta. Recuerden que el Señor dijo que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos y los adulterios y las fornicaciones. Entonces, si renovamos el espíritu de la mente, si renovamos nuestra mente, si dejamos ya el viejo molde, el molde del viejo hombre, pues nuestra vida va a ser diferente. En el libro de los Colosenses, en el libro a los Colosenses, en el capítulo 3, la Biblia dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Para poder poner los ojos en las cosas de arriba, necesitamos una mente que sea capaz de pensar en las cosas de arriba, en las cosas del cielo. Y eso tiene que ser una mente nueva, porque la mente del viejo hombre es terrenal y piensa en lo terrenal, en lo del mundo, pero no en lo espiritual. La mente del nuevo hombre es una mente que entiende todo lo espiritual, que es capaz de discernirlo, como cuando el apóstol Pablo en el libro de los Corintios dice que el hombre terrenal o natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, pero luego dice, el espiritual entiende las cosas o juzga todas las cosas. El espiritual es aquel que ha nacido de nuevo de Dios, que ha resucitado y que ahorita está siendo enseñado por Cristo en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, Dios te ha dado a conocer el conocimiento de cosas que terrenalmente la gente no comprende y que para ellos son locura. Por eso muchas personas critican o vituperan que nosotros vivamos en el cristianismo o que no andemos en el mismo desenfreno de disolución que ellos andan. Una mente vana, como la del versículo 17 del libro de Efesios 4, andando uno en la vanidad de la mente y ajeno de la vida de Dios y todo eso, jamás podrá comprender lo que un cristiano hace. Para él es una locura lo que el cristiano hace. Vivir en santidad y apartarse del mal y no andar en las cosas que por lo regular uno andaba en el mundo. Para él, para el hombre carnal, para el hombre que anda en la vanidad de su mente, es una locura, es inaceptable vivir en santidad. Por el contrario, para el nuevo hombre, vivir en la fornicación o en cualquier tipo de iniquidad es inaceptable ahora, porque el hombre espiritual está viendo, se ha dado cuenta que ese es la vana manera de vivir y que lleva a la muerte, que conduce a la muerte. Por tanto, no queremos vivir así, jamás, ni un minuto más en ese tipo de cosas. Y la renovación de la mente nos ayuda cada día. Sería como cuando la Biblia dice que el hombre exterior se va desgastando, pero el interior, no obstante, se renueva. ¿Con qué se renueva? Se renueva con la palabra de Dios, se renueva constantemente por la obra del Espíritu Santo, para llegar a pensar más y a ocuparse más de todo lo espiritual, dejando todo lo terrenal. Sería como el hombre nuevo, el hombre interior, que ha sido renovado en este cascarón todavía del viejo hombre o en este cuerpo, vive de una manera diferente y hace que el hombre exterior haga cosas diferentes, como por ejemplo adorar. Para uno, cuando no conoce a Dios, adorar es algo tedioso, difícil. Orar y cantar y pasar tiempo con los hermanos en la congregación, participar de las diferentes cosas que hacemos espiritualmente hablando. Cuando uno no tiene una mente renovada o no es espiritual, eso no es bueno, no es grato, no es placentero. Uno no se deleita en ese tiempo. Cuando usted es espiritual, es todo lo contrario. Usted anhela que llegue el día del Señor. Usted anhela la cena del Señor, anhela la ofrenda o anhela los cánticos, el estudio bíblico, leer la Biblia. Para el hombre natural, no. Él tiene la mente entenebrecida, ajeno de las cosas de Dios. El hombre natural, miren ustedes lo que dice en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 habla de los que son de la carne. En el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. ¿En qué piensa entonces una persona que es de la carne? En robos, en pleitos, en problemas, en infidelidades, en idolatría, en herejías o falsas doctrinas, en todo tipo de maldad. Es la mente del hombre carnal, natural. Él piensa, se ocupa de lo terrenal. Por el contrario, el nuevo hombre, el espiritual, se ocupa de lo espiritual.
Para el hombre espiritual no es un problema buscar las cosas de arriba. Pensar en Dios, pensar en Cristo, en el Espíritu Santo, o pensar en la herencia eterna, en el cielo, en todo lo que viene. Para el hombre espiritual, esto sale fácil. Dice en el 6, porque el ocuparse, estoy en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El espiritual se ocupa de las cosas del Espíritu. Se ocupa, noten la frase, se ocupa de las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son? Las cosas enseñadas en el Nuevo Testamento. El cómo el Espíritu Santo te dice que andes. Porque en el versículo 1 de Romanos 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, es decir, conforme a los deseos del corazón o los pensamientos que leemos en Efesios, sino conforme al Espíritu, el Espíritu Santo. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? A través de las instrucciones que nos está dando aquí en el Nuevo Testamento. Pero lo que estamos leyendo aquí en Efesios son instrucciones del Espíritu Santo. Y el espiritual tiene la característica de dejarse guiar por el Espíritu Santo. El hombre natural tiene la característica de resistir al Espíritu Santo. ¿Se acordarán ustedes en el libro de Hechos, capítulos 6 y 7, cuando es apedreado Esteban? ¿Qué hicieron los hombres que estaban allí? Matar a Esteban. ¿Y qué les dijo Esteban? Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón. El hombre carnal resiste, se opone al Espíritu Santo, no acepta la predicación, no acepta la enseñanza del Espíritu de Dios. El hombre espiritual acepta la enseñanza, aceptó la predicación del Evangelio, creyó en el Evangelio, y quien predicó fue el Espíritu Santo a través de las personas, de los siervos de Dios. Aceptó el evangelismo, nació de nuevo, fue resucitado, se dejó guiar por el Espíritu Santo. Paso a paso, el Espíritu Santo guía al hombre, se convierte en una nueva criatura. Y entonces quien ya pasó por todo ese proceso y ya está en la iglesia, como había pasado con los efesios, el Espíritu Santo le sigue diciendo, ya no ande como estos, sino que ande como Jesús. Y para que pueda hacer eso, renueve su mente. ¿Qué significa? No se conforme a este mundo, lo que acabamos de leer en Romanos 12. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Cambie el molde. Si cambiamos el molde por el cual veníamos viviendo y ponemos un molde nuevo que es Cristo Jesús y la palabra del Señor y la enseñanza del Espíritu Santo, pues ¿qué va a salir de ese molde? Un hombre hecho a la imagen de Cristo Jesús. Del molde viejo, pecaminoso, corrupto, sale un hombre como el diablo, desobediente como el diablo, amante de lo malo como el diablo. Un hombre natural, un hombre que no piensa en lo espiritual, un hombre que no piensa ni respeta a Dios, que no se sujeta, terrenal, tal cual. El nuevo hombre es espiritual, es nacido de arriba, nacido de Dios. Tiene ojos abiertos, tiene entendimiento y puede discernir, puede comprender lo que Dios le está diciendo acá. Renuévate en el espíritu de tu mente. Veamos un pasaje hablando acerca del hombre espiritual. En el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16, vamos a leer. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas,
pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció las cosas? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Note lo que dice el apóstol. ¿Cuál mente tenemos? La mente de Cristo. Esto es algo práctico. En este momento nosotros estamos utilizando la mente de Cristo. Porque si estuviéramos en la mente terrenal, no estaríamos en un estudio como este. No lo comprenderíamos, ni siquiera nos gustaría estar aquí. Pero teniendo la mente de Cristo, podemos dejarnos llevar por esa mente, por este tipo de pensamiento, y querer estar en donde hay un estudio de la palabra de Dios. Querer estar donde hay oración. Cristo fue una persona dedicada a la oración, dedicada a la predicación, dedicada a las buenas obras, dedicado a la obediencia al Padre Celestial. Es la idea de tener una mente nueva. ¿Y cómo es la mente nueva? Como la mente de Cristo. Una persona que puede pensar en que lo más importante en la vida es hacer la voluntad de Dios. Solamente una persona con la mente de Cristo puede pensar así. Porque yo en mi mente de hombre terrenal no pienso así. Mi mente terrenal es contraria a las cosas de Dios. Mi mente terrenal es contraria. Por eso dice, despójese, deje de hacer caso a lo terrenal y obedezca ahora a lo espiritual, o en este caso al Señor Jesucristo. Una mente nueva, renovada también. La renovación de la mente tiene que ver con cambiar ciertos pensamientos por unos nuevos. Ejemplo, por lo regular la mente terrenal acepta sin problema la vida de adulterio. Yo tengo mi esposa, pero tengo mi moza. Tengo mi esposa, pero tengo otra. Esa es la mente terrenal. Y en la mente terrenal, el hombre terrenal se deleita. Es lo mejor, vivir con una, con dos, con tres, como sea. Es en la mente terrenal, en el hombre del mundo, es genial. En la nueva mente, no. En la nueva mente eso es inaceptable. Porque el hombre espiritual se da cuenta que eso es malo, es algo endiablado, algo que lleva a la condenación. Entonces, para la mente nueva, el adulterio ni se menciona, como conviene a santos. No es tema para el hombre nuevo. Para el hombre viejo, eso es tema de siempre. En las farras, en las compañías, con los amigos, con el que ande. Ese es o por ejemplo, en los hombres o mujeres chismosas, el tema es el chisme. En el hombre nuevo no, el tema no cabe. En la mente ya no cabe eso. Es inaceptable y pensamientos como esos son rechazados y se batalla contra ellos para ponerlos a raya y para que se vayan de nuestra vida. De eso se trata la renovación de la mente, un cambio en ella. Pensábamos en el odio, ahorita vamos a pensar en amar. Pensábamos en la infidelidad, ahora vamos a pensar en la fidelidad. Pensábamos en cómo hacer daño, ahora pensamos en cómo hacer el bien a alguien o a todos, aún al enemigo, aún al que anda mal. Tenemos la mente de Cristo. Recuerden que lo que leíamos en el capítulo 2 es que el viejo hombre anda conforme al espíritu de la potestad del aire, o sea, Satanás. O sea que el antiguo hombre, aquel que hay que echar de nosotros, que quedó crucificado con Cristo en el bautismo, ese viejo hombre tiene un modelo. El modelo a seguir para ese viejo hombre es Satanás, con sus malas cosas.
y así andábamos. El nuevo hombre tiene como modelo a Jesucristo, de quien hemos aprendido las cosas de esta nueva vida, y a quien estamos siguiendo, y a quien estamos imitando y obedeciendo. Entonces, el mismo Jesús nos dice, renueven su mente, cambien su mente. El versículo 24 de Efesios 4 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estas son las características del nuevo hombre. Creado según Dios o de acuerdo a la voluntad de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa es la base. ¿De dónde se ha creado este nuevo hombre? En la justicia y santidad de la verdad. No de la mentira, no del error, no de las tinieblas, no de lo malo, no de lo pecaminoso, no, de lo bueno ahora. La justicia y santidad de la verdad. Del mismo Cristo. El mismo Cristo es el modelo para este nuevo hombre. Vamos a leer en el libro de Colosenses. El libro de Colosenses, pudiera uno decir que puede uno encontrar cierto paralelismo en el capítulo 3 de Colosenses. Noten en el versículo 1, 3:1 de Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En Efesios 2 hablamos de que Él nos dio vida, nos resucitó, aquí también. Versículo 5 de Colosenses 3. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, que sería como despójese del viejo hombre. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Se parece a lo que leemos en Efesios. En estas cosas andábamos nosotros. En otro tiempo vivíamos en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Parece también a despójense del viejo hombre, dejad, quítense. Dejen también estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿De quién son características estas cosas? Del viejo hombre. La ira, el enojo, la malicia son características en el mundo. Cuando uno está sin Cristo. Las palabras deshonestas, las blasfemias, las mentiras, característica del viejo hombre. Versículo 10. Y vestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Estamos leyendo en Efesios que dice, y revestíos del nuevo hombre. ¿Cómo dice Colosenses? Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. El que creó este hombre nuevo es el Señor. Ya que tenemos la imagen del Señor ahora. Esta nueva creación tiene la imagen misma del Señor Jesucristo o de Dios. La imagen de Dios. Una nueva creación para vivir como Cristo vivió en la tierra. La primera creación, que es la creación de Adán y Eva, cuando el pecado entró en el mundo, todo se fue al traste. Y el hombre se convirtió en un hombre vicioso e impregnado de todo pecado y de toda maldad, una naturaleza totalmente caída y la muerte reinando en todas las personas.
Cuando llega nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo hace una nueva creación. En este cuerpo antiguo, donde militaba el viejo hombre que fue crucificado en las aguas del bautismo, Dios de ese viejo hombre muerto en delitos y pecados, lo resucitó, le dio vida y lo renovó, lo regeneró y lo creó de nuevo a la imagen de él, del Señor Jesús. ¿Para qué? Para andar ya en una naturaleza no caída, sino restaurada, la naturaleza restaurada, y en una naturaleza en la cual es posible dejar la práctica del pecado. En contraste con eso, miren lo que dice Romanos capítulo 8. Vamos un momento a Romanos 8. Romanos 8, en el versículo 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y el versículo 7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El esclavo del pecado no puede. Por eso tiene que ser liberado de la esclavitud y renovado o hecho de nuevo como un nuevo hombre en Cristo para poder sujetarse a la ley de Dios, que sería poder sujetarse a la ley del nuevo pacto. El viejo hombre no puede y no puede agradar a Dios porque vive en la plena maldad. El nuevo hombre creado en Cristo Jesús sí puede pensar en las cosas de arriba porque su mente es renovada. Puede buscar las cosas de arriba porque la intención o propósito de vida cambió. El propósito de vida del hombre terrenal es para satisfacer sus egoístas deseos y vivir para sí, sin importar lo que Dios diga. El propósito del nuevo hombre es glorificar a Dios y obtener la vida eterna. Es diferente y por eso se vive diferente. Y se puede vivir diferente por la nueva creación que existe, en este caso a la imagen de Cristo, y porque la mente ha cambiado también. Revístanse del nuevo. Hay una nueva creación, un nuevo hombre, y sería como cuando nace una persona, pero crece y va adquiriendo habilidades. Ejemplo, aprende a caminar, aprende a correr, aprende a hablar, aprende a escribir, aprende a leer, aprende a pensar. Llega al punto de dejar todo lo que es de niño y actúa como un hombre. Se comporta como un hombre ya y hace cosas como un hombre hecho y derecho. Incluso en términos malvados. Ya deja ver las prácticas de su naturaleza corrupta y así vive, practicando el mal en algún pecado. El hombre nuevo nace en el día del bautismo, nace de agua y del Espíritu Santo, y la idea es que se parezca a aquel de quien nació, al Espíritu Santo o a Dios. Hecho a la imagen de él es para que seas el vivo retrato de él o el reflejo de él. Como cuando uno le dice a algún muchacho o a algún hombre, le dice igualito al papá. Mírale la cara, está igualito. ¿Y cómo se comporta? Habla como el papá, piensa como el papá, hace todo lo que el papá hace. Esa es la misma estampa, dice uno. En el caso del nuevo hombre debe darse eso, ya no en un sentido comparativo, sino de realidad. Es así. ¿Qué mente tiene ese hermano? La mente de Cristo. ¿En qué piensa? En lo que piensa Cristo. ¿Qué hace? Lo que Cristo hace.
¿Cómo vive? Como Cristo vivió o como Cristo vive. ¿En qué se ocupa? En hacer la voluntad de Dios. En eso se ocupa. Lo que vive en la carne, lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O lo vivo de acuerdo a la enseñanza del Hijo de Dios. Me dejo guiar por el Hijo de Dios. En primer lugar, por el ejemplo que Él me dio. Y en segundo lugar, por las instrucciones escritas en el Nuevo Pacto, de donde nosotros obtenemos la respuesta a preguntas o la enseñanza de cómo vivir. El nuevo hombre también crece, también se desarrolla, aprende, permítanme decirlo así, aprende a hablar el idioma espiritual. En la boca del hombre natural no existe la bendición, sino la maldición. En la boca del hombre nuevo, espiritual, existe la bendición, incluso para con el que le maldice, porque el nuevo hombre es como Cristo. Cuando a Cristo le perseguían y le hablaban y le decían, Cristo no respondía igual. Cristo bendecía o bendice al que contra él se pone. En la misma forma en la que actúa el nuevo hombre, bendice al que lo maldice. ¿Sí? La boca del nuevo hombre. En la boca del viejo hombre estaba todo tipo de palabras soeces y de mentiras, de groserías. En la boca del nuevo hombre hay acciones de gracias y palabras sazonadas con sal para dar gracia a los oyentes. Es decir, el nuevo hombre habla como Dios. Las palabras que salen de la boca del nuevo hombre son las palabras de Dios, para, en primer lugar, glorificar a Dios. Entonces, el nuevo hombre aprende a hablar, porque Dios le dice, ya no digas malas palabras, di palabras de edificación y dedícate a honrarme, a glorificarme. Para nosotros, por ejemplo, decir lo que dice el Padre Nuestro no nos cuesta. Padre nuestro que estáis en el cielo, santificado sea tu nombre. Nosotros hacemos eso. Cuando oramos, gloria a ti, Señor. Bendito sea, Señor. La alabanza es para ti, Señor. Bendecimos a Dios. Glorificamos a Dios. El viejo hombre no ora. No sabe orar. Por lo regular reza, repite palabras y palabras como un loro. Pam, 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 pam. El nuevo hombre aprende a dirigirse a Dios. También lo hace. Renueva su mente con lo que indica la palabra. Y al renovar la mente, resulta una vida distinta en el hombre. El nuevo hombre aprende a caminar. En este sentido es figuradamente hablando, pero es práctico, porque aprende a caminar en las pisadas de Cristo, sigue las pisadas de Cristo. La vida que ahora vive, la vive siguiendo las pisadas de su maestro. La Biblia dice que él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. También aprende a caminar el nuevo hombre. Ya no anda por los senderos de impiedad o de maldad, de pecado. Ahora anda siguiendo a Jesús. Jesús se ha convertido en referente para mí, para ti. En el mundo el referente es lo que el mundo hace y lo que el diablo dice. En el cristianismo el referente es Jesús, el modelo a seguir, y la forma en la que se vive es así, siguiendo al Señor. Se aprende a caminar. En el cristianismo se llega a la madurez. Aquí en Efesios 4 leíamos hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo, a la unidad de la fe. Humanamente también crecemos y crecemos intelectualmente también. Espiritualmente, con la palabra de Dios somos enseñados para llegar a un conocimiento, a un grado de conocimiento que sería la estatura. Y la estatura es
Cristo Jesús. Sería como lo que Dios quiere es que veamos las cosas de la manera en que Cristo las ve. ¿Cómo vio Cristo al mundo? Cuando fue tentado por Satanás y Satanás le ofreció todos los reinos del mundo, el Señor le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso está en Mateo 4. Esa es la visión de nosotros los cristianos. El maligno nos ofrece todo el mundo y todo lo que hay en el mundo. Y nosotros decimos: no podemos adorarte a ti. Ofrécenos lo que quieras, pero no podemos hacer eso. ¿Por qué no? Porque escrito está que solamente a Dios se debe adorar. Y escrito está que a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces no puedo tocar guitarra, no puedo salirme de mí mismo cuando adoro, no puedo hacer un desorden en mi adoración, no puedo. ¿Por qué no? Porque tengo la mente de Cristo y no la mente del diablo. En el mundo pudiera uno decir que tiene uno la mente del diablo. Como lo decíamos esta semana, ¿a quién le gusta el adulterio? ¿A Dios o al diablo? Pues al diablo. Entonces, ¿quién piensa en el adulterio y ejecuta todo eso? Está agradando a su padre el diablo. Pero en el cristianismo es inaceptable eso. Entonces acá es: no, yo no puedo ni pensar eso. Mi padre no le gusta. Y en la realidad es malo. No es solamente porque Dios dice no lo hagas, es porque realmente es malo, es contra Dios y contra la naturaleza de Dios. El espiritual cambia su mente, cambia sus pensamientos. La renovación es quitar esos pensamientos malos y ponerlos buenos. El apóstol Pablo escribió en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿A quién se le parece esa mente? ¿Es la mente del viejo hombre o es la mente del nuevo? Filipenses 4:8. Es la mente del nuevo. Es la mente de Cristo. Todo lo bueno, lo justo, lo que es agradable. En el viejo hombre, no. Jesús dijo: de dentro del corazón salen los malos pensamientos. Y todos sabemos eso porque todos tenemos corazón. Yo lo sé, tú lo sabes. Dice el Señor: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y eso es realidad. Nosotros por lo regular pensamos en cosas como: voy a ir a predicar, voy a ir a cantar, voy a decirle a los hermanos que hagamos un devocional. Noten lo que estamos diciendo. Voy a decirle a los hermanos que hagamos un devocional. Eso tiene que salir de algún lado, de una mente nueva. Ahora, ¿ustedes han visto algún hombre viejo, algún hombre del mundo diciéndonos: vamos a ir a orar o vamos a cantar? Nosotros les decimos a ellos que hagamos eso. Hey, Pedro, Chucho, vámonos para la reunión. Que no, que vea, camine, hombre, camine, camine. Nosotros le decimos a ellos: vamos allá. Vamos a ir a orar. Camina, para que oremos por vos, que estás enfermo.
Ellos por lo regular nos dicen que no. Es más, por lo regular a veces siempre salen con cualquier cosa y dicen, no, yo no puedo ahora esto y aquello, y no va. ¿Por qué no va? Su mente no está en eso, en estas cosas espirituales. El espiritual va a todo esto. Entonces, cuando el Señor dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, es porque al cambiar la mente, vamos a cambiar la forma de vivir. Porque por lo regular uno hace aquello que piensa. Por ejemplo, hablemos del pecado. Si uno cae en un pecado, ¿por qué cae? Porque sale del corazón y porque lo tengo en la mente. Algo así como, yo quiero hacer esto y la mente y mi deseo me llevan a eso. Si yo puedo, con el poder de Dios y dejándome guiar por el Espíritu Santo, quitar eso de mí, voy a vivir diferente. O voy a ser capaz de que el hombre nuevo domine sobre lo que todavía quiera levantarse del hombre viejo. En el libro de Gálatas, capítulo 5, nuevamente, miren el versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Sí miran eso? Anden en el espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿quién? Del viejo hombre, de la carne. Para eso es muy útil vestirnos del nuevo hombre. Colosenses explica de una manera muy interesante lo del nuevo hombre. ¿Cómo será ese nuevo hombre? Vamos a Colosenses de nuevo, capítulo 3, versículo 10. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, hasta llegar a la estatura de Cristo que leemos en Efesios. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Miren el 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando los unos a los otros y perdonando los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sea agradecido en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. ¿Cómo es el nuevo hombre? Versículo 12. Vístase como un escogido de Dios, ya lo eres. ¿Y cómo es un escogido de Dios? Santo, apartado del mal, amado por Dios y amándonos también los unos a los otros, de entrañable misericordia, como somos con los demás, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos los unos a los otros
y perdonándonos los unos a los otros. Ahí está el retrato del nuevo hombre. ¿Quieres saber cómo es el nuevo hombre? Ahí está. ¿Cómo es el viejo? Mire, les leo lo del viejo. Lo del viejo aquel. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, podemos decir las obras del viejo hombre, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahí está el contraste. Así éramos y así somos ahora. Así debemos ser ahora, como nuevas criaturas. Benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Ese es el fruto del Espíritu Santo. ¿En dónde? En el nuevo hombre. La obra en el viejo hombre es todo lo que es endiablado y malo. Y la obra en el nuevo hombre es todo lo que es bueno, lo que es del Espíritu Santo. Vístase del nuevo hombre. Despójese, por ejemplo, hablándolo de forma práctica. Quítese el odio y vístase con el amor. Quítese la amargura y vístase con el gozo y la alegría del cristianismo, de ser cristiano. Apártese de la idolatría y adore al Dios verdadero. Y así, al estilo. Renovemos nuestra mente y vistámonos del nuevo hombre. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a ser así, ese nuevo hombre en Cristo Jesús, esa nueva mujer que tú has hecho, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos para que todo lo del nuevo hombre desplace totalmente lo del viejo hombre, para que podamos servirte, porque para eso nos hiciste nacer, para poder ser cristianos, para poder vencer la iniquidad. Gracias, Señor, por esta nueva creación que nos has dado en Cristo. Bendícenos en Cristo Jesús. Gracias. Amén.